al último módulo de sistemas administrativos de información. Vamos a centrar sobre todo en lo que son sistemas administrativos y vamos a tratar un poco lo que es el marco normativo en general, sobre todo lo que es la LOPE, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que es quien establece sistemas administrativos. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a quienes se van conectando. Y también un poco de algo que ya hemos tratado, pero mencionar un poco más a detalle lo que es el sistema, los sistemas administrativos transversales, ¿no? Aquí lo que tenemos como marco normativo es la Constitución Política del Perú para lo que son los sistemas administrativos. Por eso me hubiera gustado saber un poco cuántos de ustedes son parte trabajan en el sector público, ¿no? Entonces, muchos de quienes ya están trabajando, laborando en las entidades públicas, están por lo general, están vinculados con alguno de los sistemas administrativos, ¿no? Por lo general, ¿no? A menos que estén en las áreas que brindan o prestan los servicios a la ciudadanía. Entonces, ¿de dónde parte lo que son la definición de estos sistemas administrativos como un medio para dar soporte a todo lo que es la gestión de las entidades públicas? Es bien en la Constitución, tenemos como marco, ¿no?, de todo lo que es la gestión pública y sus procesos, y lo que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y sus modificatorias, ¿no? Específicamente se menciona lo que es la definición de sistemas, que son los conjuntos de principios, normas o procedimientos técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública. Se requieren que sean realizadas por todas o varias entidades de los poderes del Estado, por organismos constitucionales y los niveles de gobierno, ¿no? Son de dos tipos, ¿no? Son los sistemas funcionales. Hoy vamos a conversar sobre lo que son los sistemas administrativos y lo que son estos segundos justamente, ¿no? En la segunda definición. Solo por ley se crea un sistema, ¿de acuerdo? Todos los sistemas que nosotros vemos, por ejemplo, los funcionales, en resumen, son estos sistemas como sistema ambiental, sistema nacional ambiental, tenemos sistemas que están vinculados con áreas políticas, ¿no? Este sistema de riesgo del SINAGER, por ejemplo, Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. No hay una serie de sistemas que están más relacionados con la misión de las entidades o de los sectores. Y mientras que los sistemas administrativos son todo este conjunto de normas, de procesos, ¿no?, de entidades que conforman nuestros grandes sistemas que hemos visto, y como se dice aquí, siempre tienen que ser creados por una norma, ¿no? Por otro lado, la LOPE habla de los entes rectores, ¿no?, de los sistemas, que se constituyen estas autoridades que son técnico-normativas, porque conocen bien de la temática que se está tratando, bien sean de los sistemas, bien sean de soporte, son estos como los administrativos, o bien los técnicos, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, para el ejemplo del SINAGER, ¿no? Entonces, este ente rector, que es el CNPRED, es quien va a emitir todo lo que es la normativa, sustento, metodología, sustento normativo, sustento técnico, metodologías para el desarrollo de las funciones que se enmarcan en este sistema, ¿no? Por ejemplo, el sistema de salud también, el Sistema Nacional de Salud, el ente rector es el MINSA, este sistema funcional, ¿no? Y es quien va a dar lo que es la rectoría técnica, o quien da la guía para lo que es la ejecución de toda la actividad del mismo sistema. Luego, aquí se menciona también que estos dictan normas y establecen en la norma de la LOPE, ¿no? Dictan las normas, establece los procedimientos relacionados con su ámbito, coordina su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento en el marco de la presente ley. Sus leyes especiales y disposiciones complementarias que saquen al respecto en la materia que tienen que tratar, ¿no? Entonces, ya entrando a la definición de los sistemas administrativos, se dice que tienen por finalidad regularizar la utilización de los recursos en las entidades, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, algunos de ustedes podrían estar en un área de logística o vinculada con el sistema de abastecimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, están regulando lo que son la gestión de los recursos,
Estamos también trabajamos en un área de recursos humanos, también estamos regulando la utilización de los recursos, que son en este caso el recurso humano, las personas, ¿no? Y así dependiendo de cada temática que se trate en la gestión pública. ¿Para qué? Para promover la eficacia y eficiencia de su uso. Estos sistemas administrativos, tal como se plantearon al inicio, que digamos que siguen vigentes en la norma orgánica, en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, son los de gestión de recursos humanos, de abastecimiento, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público. En algún momento el cuarto y el quinto se unieron. También tenemos el de contabilidad, el de inversión pública, ¿no? Esta inversión pública, que en el momento que se plantearon estas normas, todavía no tenían lo que es la mirada multianual, ¿no? Ahora todos los sistemas administrativos tienen una mirada de varios periodos, ¿no? A futuro. Y tenemos también el de que es el de planeamiento estratégico, justamente en el que nos hemos centrado, defensa judicial del Estado, están las procuradurías, el de control y de modernización de la gestión pública, ¿no? Que digamos, es el que es transversal al resto, que rige la mejora del resto de sistemas administrativos, más que todo, ¿no? Le da dirección para hacer mejoras en cada uno de los sistemas administrativos, para a la vez tener un mejor soporte para la prestación de bienes y servicios. El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico se rige por la ley de la materia, es decir, por la norma que emita, y en el ejercicio de la rectoría, como vemos, como se menciona en la norma, están a cargo de lo que es el Poder Ejecutivo, es decir, todas estas entidades de nivel nacional de gobierno, ¿no? Entonces aquí se dice que en el ejercicio de la rectoría, el Poder Ejecutivo es responsable de reglamentar y operar los sistemas administrativos aplicables a las entidades de la administración pública, independientemente de su nivel de gobierno y con arreglo a la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Entonces, esta ley que rige todo cómo se van a desempeñar las entidades al interior, la gestión pública, ¿no? Tanto ya en la prestación del servicio, sino al interior, ¿no? Esta disposición no afecta la autonomía de los organismos constitucionales y con arreglo de la Constitución Política del Perú y a sus respectivas leyes orgánicas. El Poder Ejecutivo adecúa el funcionamiento de los sistemas administrativos al proceso de descentralización también, ¿no? O sea, tenemos que ver también, por ejemplo, cuando se habla de estos subsistemas, ¿no? Entonces, la idea un poco es también ir implementando y descentralizando lo que son las rectorías a nivel de los territorios, ¿no? Que eso todavía en muchos casos no se maneja, pues la idea es llegar a eso, ¿no? Entonces, veamos un poco la estructura de este Poder Ejecutivo, que es el marco de que están estos sistemas administrativos, ¿no? Y cómo se marca en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, y también tenemos lo que es el organigrama del Estado, ¿no? Entonces tenemos el presidente, ¿no? Que es la calidad del jefe del Estado, también es el que lidera el Poder Ejecutivo, dirige y aprueba la política general de gobierno, esa que veíamos en la clase pasada. Tiene una facultad normativa también, ¿no? También tiene la facultad de emitir decretos o alguna normativa, por ejemplo, de urgencia, que pueda sacar el presidente, ¿no? De la República o la presidenta. El Consejo de Ministros valida los actos del presidente, ¿no? Respalda también técnicamente a los actos del presidente con esa validación técnica, da ese soporte al mandatario o mandataria del país. Y la presidencia del Consejo de Ministros tiene funciones de coordinación, lo que es políticas nacionales y sectoriales, también competencia en descentralización y modernización. Desde la presidencia del Consejo de Ministros se impulsa lo que es la descentralización y la modernización del Estado. Entonces aquí ya se habla de ahí unas áreas del interior de la presidencia del Consejo de Ministros. Tenemos la Secretaría, esta Secretaría de Gestión Pública, que está vinculada con la modernización, y esta Secretaría de Descentralización, ¿no? con el tema de todos estos procesos de la descentralización en sí. Asimismo, tiene lo que son unas comisiones interministeriales, ¿no? La PCM, ¿no? Se maneja por equipos de trabajo que revisan temas que son de importancia nacional,
¿no? Son comisiones interministeriales, para lo cual tienen soporte de los entes rectores, ¿no? Quienes manejan las temáticas en el país, ¿no? Por ejemplo, hay un problema, algún tema de algún conflicto minero, ¿no? Como este que está sucediendo en Apurímac, Cochabamba. Entonces, la presidencia del Consejo de Ministros, que es quien tiene que lidiar y que a la vez tiene también lo que es funcionalidad respecto a conflictos, puede valerse de estas comisiones interministeriales para resolver ciertos temas de su interés, ¿no? En este caso, temas nacionales. Y a la vez también coordina con los demás poderes del Estado, ¿no? Tiene una secretaría de coordinación, quien en realidad es quien debería reunirse con los demás poderes del Estado. Y en el marco de la modernización, se hizo un ajuste a lo que es esta normativa de modernización, y se crea un comité que hasta ahora no se reúne, ¿no? Hay un comité para la modernización del Estado, pero que está conformado por distintos actores, entre ellos los ministerios, pero no, todavía no. Ya esta ha sido la modificación en el 2018, pero hasta el momento no se llega a realizar. Tenemos los sectores, o mejor dicho, los ministerios, ¿no? Sectores, porque dentro del ministerio pueden haber dos sectores, ¿no? Por ejemplo, energía y minas. Entonces, entre ellos, las funciones son de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia, ¿no? Esto, como ya hemos conversado cuando hablamos de lo que es, lo veíamos con las políticas nacionales, tenemos los organismos públicos, que entre estos tenemos organismos públicos ejecutores. Estas ejecutoras también hemos hablado de la temática de que son quienes implementan directamente políticas, ¿de acuerdo? Y tenemos los organismos públicos especializados, ¿no? Entre ellos los organismos reguladores y los organismos técnicos especializados, ¿no? Entonces, entre ellos tenemos los técnicos especializados, por ejemplo, como el centro, como el CEPLAN. Los organismos públicos reguladores son los que ya conocemos, que pertenecen a la PCM, estos que deberían regular lo que es todas las intervenciones en materia, en las distintas materias en los territorios, ¿no? Por ejemplo, en materia de transportes, ¿no? En materia de telecomunicaciones, sobre todo donde se podría generar lo que es estos problemas de mercado, ¿no? Estas ineficiencias de mercado, ¿no? Como lo que son estos problemas como lo que son los monopolios, por ejemplo, ¿no? Lo hemos vivido en el país con Telefónica, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Teníamos un órgano regulador que, bueno, mal que bien, ahí estaba creado, pero no, habían todavía algunos inconvenientes con respecto a lo que es la prestación de este servicio, ¿no? Sobre todo por las tarifas más altas en un momento de Sudamérica. Lo mismo para el tema de Ocimermin, también tenemos unas tarifas altas en lo que es combustible, pero bueno, son estos entes especializados, parte de estos organismos públicos, y tenemos también lo que son los sistemas, como veíamos, de los que estábamos mencionando, es una forma de organizar actividades de administración pública que se requiere para varias entidades, ¿no? Entre ellos tenemos los funcionales y los administrativos. Tenemos que estos sistemas, como decíamos antes, son ese conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos, mediante los cuales se organizan las actividades de la gestión pública que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de poderes del Estado, ¿no? En general, por todas las entidades públicas. Como decíamos, se crea por una ley y debe contar con opinión favorable de la PCM, y hablamos que son de dos tipos. Esto se menciona, la definición es en el artículo 46 de los sistemas en general. Los sistemas administrativos, ¿no? Como decíamos, son estos sistemas que tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de las políticas públicas y se requiere la participación de todos o varias entidades del Estado. Tenemos que son 11 sistemas administrativos, ¿no? Tenemos una gestión de recursos humanos, un abastecimiento de presupuesto público, tesorería, tenemos de endeudamiento público, contabilidad, de inversión pública, de planeamiento estratégico, de defensa judicial del Estado, de control, de modernización de la gestión pública, ¿no? Entonces, entiendo que algunos de ustedes, no sé si todos están de los participantes o las participantes, son parte de alguno de estos sistemas, ¿no? No sé si alguno de ustedes o algunas son parte de algún sistema. A ver, podrían ir comentando para poder interactuar más adelante cuando vayamos viendo, de repente nos dan algunas apreciaciones. Por ejemplo, Mer, ¿qué tal? Buenas noches. ¿En qué sistema participas? ¿De qué sistema administrativo?
¿no? Y entonces este de gestión de recursos humanos, por ejemplo, como hemos conversado, están a cargo y es el ente rector Servir, ¿no? De abastecimiento, es excelente, ¿no? Entonces, en algún momento el sistema de abastecimiento no se le da la importancia, ¿no? Y ahora se pide que, que sean especialistas y en algún momento hasta para tener a cargo para ser funcionario o funcionaria estas áreas de abastecimiento se pide lo que es su certificación, ¿no? En algún momento uno puede ver en los gobiernos regionales o locales, cuando, si alguien, por ejemplo, estaba molestando un poco y era alguien que era, digamos, que tenía estabilidad dentro de la gestión, ¿no? Yoshuana nos comenta de recursos humanos, excelente. Así es, como nos dice Lucía, nos dice, debe estar certificado por OCE. Así es, excelente. Gracias por la participación. Entonces, antes, por ejemplo, decían, mira, hay una persona que en realidad quería hacer las cosas bien, nombrado o nombrada, y de repente a veces por temas políticos decían, esta persona está molestando y decían, ponlo en abastecimientos, ¿no? Y de repente la persona no está preparada, no se le da la importancia, pero con esta parte de la modernización nos damos cuenta que en realidad repotenciar el recurso humano relacionado con, los, con estos sistemas administrativos que van a dar soporte es súper importante, porque si queremos brindar un servicio, ahora que están, no, los colegas que comentan están en abastecimiento, por ejemplo, necesitamos tener todos los insumos para nuestras actividades a tiempo, ¿no? Si no, no podemos brindar los servicios o no podemos hacer las contrataciones en su debido momento. Entonces la oportunidad es es un tema importante. Oportunidad, es decir, al momento de prestar el servicio se debe dar de manera oportuna, ¿no? Como por ejemplo los servicios de salud, ¿no? Si tú brindas un servicio de salud para una emergencia ya demasiado tarde, entonces ya no sirve, ya no es, digamos que no, es un servicio que no tiene calidad. Y después nos comenta Mer, pero la mayoría de entidades no cumple con la disposición de certificación por OCE, así es, ¿no? Se entiende que es parte de la implementación de estos sistemas, de la mejora, ¿no? El mismo sistema tiene que ir asegurando, el ente rector, mejor dicho, es quien tiene que ir asegurando que se vayan cumpliendo estas disposiciones y sobre todo de la mano con los organismos de control, ¿de acuerdo? Entonces seguimos, vamos avanzando, cualquier cosa vamos conversando. Entonces, bueno, esto ya aquí creo que manejan bastante porque son parte de estos sistemas, les hago una consulta aquí, ¿dónde estaríamos? Por ejemplo, si su entidad ya tiene un mapa de procesos, ¿en dónde estarían identificados todos estos procesos, bien sea de los niveles 0, 1, 2, hasta llegar al nivel de actividades y procedimientos? ¿En qué procesos estarían vinculados estos sistemas administrativos? ¿No? Federico nos dice, por favor, doctor, ¿nos podría aclarar cuáles son los sistemas funcionales y administrativos? Sí, claro. Mientras tanto voy dejando la pregunta, ¿no? En mapa de procesos de tu entidad, si tú eres parte, por ejemplo, del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿en cuáles de los procesos podría ser, ¿no? ¿Dónde se podría identificar esos procesos digamos, que son vinculados con todas estas actividades de los sistemas administrativos? Eh, los sistemas funcionales son bien como en el marco de la definición, que son este conjunto, ¿no? De normas, ¿no? De estas entidades, ¿no? Hasta el mismo personal que es especialista en estos temas, son los que están más dirigidos a atender los servicios y atender lo que es la actividad propia de la razón de ser de las entidades, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puedes tener un sistema ambiental, sistema nacional ambiental, puedes tener un sistema nacional de salud, sistema educativo, ¿no? Esos son los funcionales. Digamos, está más relacionado con las funciones de la entidad, las funciones para atender lo que es la problemática y las necesidades de la población. ¿No? Tienes, por ejemplo, del SINAGER que les comentaba, ¿no? Tienes este Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Tienes, ¿qué más? Hay otros sistemas vinculados, por ejemplo, este Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Entonces, esos son los sistemas funcionales, ¿no? Como dice como dice el nombre de estos sistemas, están vinculados con la función de la entidad. ¿No? Hasta incluso se puede decir que están medio
relacionados con estas funciones nacionales, ¿no? Que incluso las encontramos en la consulta amigable. Mientras que los sistemas administrativos están más vinculados con los procesos de la entidad. Entonces, aquí vamos a ver la diferencia, a ver si, no sé si aquí alguien me dice en qué procesos cree que podría estar los sistemas, las actividades que se realizan de los sistemas administrativos. ¿Alguien alguna idea? ¿Ya? Entonces, bueno, más o menos. Justamente aquí con esto, estimado Federico, perfecto, muy bien, Mer. De apoyo sería, así es, estos procesos de apoyo, muy bien, Susan. Bien, acá dice procesos, apoyo. Sí, de apoyo. Muy bien, está bien, muy bien. Son los procesos de apoyo, porque como vemos, estos sistemas administrativos, si vemos cuáles son los componentes o quiénes son los entes rectores, tenemos, por ejemplo, el de planeamiento, tenemos el de abastecimiento, tenemos el de recursos humanos, tenemos uno de control. Si vamos viendo todos estos servicios, están adentro de la entidad, ¿no? Son todas esas actividades que se desarrollan al interior de la entidad para poder mejorar la gestión de la misma, ¿no? Como dicen, justamente estos son los procesos de apoyo o soporte, porque dan soporte a la entidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, como comenta Federico, sí, por ejemplo, el de abastecimiento es de apoyo. En realidad, los 11 sistemas administrativos están relacionados con los procesos de apoyo, ¿no? Porque, por ejemplo, un proceso de apoyo o estos de soporte, por ejemplo, sería la contratación de personal. Entonces, un área, por ejemplo, tú tienes en una entidad, puede ser un ministerio, ¿no? Por ejemplo, de educación, o una dirección regional de educación que necesita contratar profesores o especialistas en temas educativos. Un ministerio podría ser un especialista para desarrollar de repente una política de educación a nivel, de una dirección regional, de lo que fuera, podrían contratar a una persona también para desarrollar una política regional, o tal vez a profesores, ¿no? Entonces, o especialistas para temas de planeamiento o especialistas para que vean lo que es la gestión presupuestal de la entidad. Entonces, si nos damos cuenta, lo que se está haciendo es una gestión interna para la contratación de personal de recursos humanos, ¿no? Entonces, ¿quién estaría liderando esto? El área de recursos humanos, ¿se entiende, no? En principio, ¿no? En principio, área de recursos humanos siempre que sea por CAD, ¿no? Pero en nuestras entidades públicas también se maneja desde la contratación de locadores, desde lo que es abastecimientos, ¿no? Entonces, si son locadores sería de abastecimientos y si es mediante un concurso CAD sería de recursos humanos, ¿no? Que se entiende que en algún momento todo esto se va a tratar desde el sistema administrativo de recursos humanos, ¿no? No contratar personas como abastecimiento, sino en realidad, y cuando se implemente lo que es la ley Servir, se tendría que gestionar desde las mismas áreas de recursos humanos todas las contrataciones. Esa es la idea. Entonces estos son, Zoila, y luego te doy la palabra para hacer la consulta o de repente para complementar y extender un poco. Estos serían todo lo que tiene que ver con apoyo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los temas de planeamiento también, ¿no? ¿Cómo gestionamos a la entidad para ponernos objetivos? ¿No? Pero eso es al interior, ¿no? De la entidad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trabajar conjuntamente, hacemos talleres, reuniones de equipo para ver cuáles son los objetivos. Nos reunimos también con el personal de presupuesto, ¿no? Este ya estaría vinculado a todas las personas que trabajan en presupuesto con el Sistema Nacional de Presupuesto Público para dar soporte, digamos, también para ver si estas actividades que hemos programado en nuestros planes van a tener lo que es van a tener recursos financieros, ¿no? Para poder ser financiadas, para que se puedan realizar. Entonces, por eso se habla de que todos los sistemas administrativos están vinculados con estos procesos más de apoyo, ¿no? Mientras que los procesos misionales, que están vinculados con la función de la entidad, están relacionados con estos sistemas funcionales, ¿no? Justamente la consulta que nos hacía Federico. Zoila, adelante, por favor, nos quería hacer una consulta o un comentario. Buenas noches. Entonces, si lo vas a comentar o lo puedes escribir también. Buenas noches, Hugo, bienvenido. Entonces, un poco siendo ese comparativo, ¿no? Vi que Zoila levantó la mano, pero bueno, vamos entonces, seguimos conversando.
Estos sistemas administrativos están más relacionados con estos procesos de apoyo. Empezamos entonces identificando el sistema de gestión de recursos humanos, el cual el ente rector es Servir, esta Autoridad Nacional de Servicio Civil, que es la encargada de mejorar el servicio civil de manera integral y continua para servir al ciudadano. ¿No? Ellos se manejan por 7 subsistemas de este sistema nacional, y lo que hacen ellos es dar las políticas, gestionar, ¿no? O los lineamientos para lo que es contratación de personal, para lo que es desarrollo de capacidades de personal. En realidad las entidades deberían, todo lo que es gestión de personal debería estar vinculado con este sistema nacional de, como les comentaba, de recursos humanos, y de todo lo que es también el desarrollo de capacidades y la contratación. Y a la vez también para ello se cuenta con unos planes de desarrollo de las personas, ¿no? Que lo establece Servir, en donde se pone cuáles son, o si, ¿no? Se tiene en cuenta cuáles son las capacitaciones que vamos a hacer, y esto se hace también como una programación desde el año anterior para tu siguiente año, ¿no? Que en realidad, por lo general, siempre se ponen ahí las capacitaciones para el personal, pero no se implementan, ¿no? Pero tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, si nosotros queremos lineamientos como una entidad, sea de, por ejemplo, de energía y minas, sea de agricultura, sea en temas de pesquería, y queremos algunas pautas para lo que son desarrollo y capacidad del personal, en lo que fuera, podrían ser de repente en delimitación, en temas de catastro minero, no sé. Todo esto tendría que estar regulado por este ente rector, ¿no? Que a las finales cada entidad lo maneja un poco a su forma, a su manera, pero deberían haber lineamientos más aterrizados para que las entidades puedan seguir estas pautas para llevar a cabo lo que es desarrollo de capacidades, ¿no? Las normas emitidas fueron la 3005, la Ley de Servicio Civil, el decreto 1024, que crea y regula el cuerpo de gerentes públicos, ¿no? Muchas personas que también postulan, dan la oportunidad para postular. También hay algunas, este ente rector brinda lo que es algunas oportunidades también para lo que es facilidades de capacitación a servidores y servidoras públicas, bien sean funcionarios, funcionarias también, como lo que es esta beca, ¿no? Que dan el reto de excelencia, ¿no? Y entre otros se van creando también parte de las funciones de este ente rector. Y parte de este sistema nacional de este sistema de gestión de recursos humanos del nivel nacional, son estas áreas de recursos humanos que están en las entidades públicas. ¿No? No sé si alguien es parte de este sistema de gestión de recursos humanos, ¿no? Entonces es creado con el decreto legislativo 1023 que crea Servir. ¿De acuerdo? No sé, creo que hay una pregunta. No, entonces seguimos. Por otro lado, el sistema de abastecimiento, perdón, es el que está a cargo de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Esta designación se ha hecho recientemente. Estaba sin ente rector este sistema, mucho se le vinculaba a lo que es el OCE, que es quien da estos lineamientos para lo que es las contrataciones del Estado, pero a las finales va a recaer esta función sobre lo que es la Dirección General de Abastecimiento del MEF, ¿no? La función principal de este sistema sería que asegure la unidad, racionalidad, eficiencia y eficacia de los procesos de abastecimiento de bienes y servicios de la administración pública. Es decir, asegura esa unidad como un solo proceso, ¿no? De decir, oye, si tú vas a brindar un servicio, ya todo el proceso se unifica con cuáles son tus requerimientos que necesitas, ¿no? La racionalidad con respecto a lo que es la distribución de los recursos de manera proporcional a lo que se necesita. Y tenemos también eficiencia y eficacia, ¿no? Para poder contribuir a lo que es la eficiencia en el uso de los recursos o de lo que se está contratando o lo que se está comprando, siempre mirando también lo que es hacer las mejores compras, ¿no? Tanto en la calidad de los bienes y servicios que se compran como insumos, no los que se prestan, sino como parte de la función de las entidades, sino qué es lo que se está comprando y que van a servir como insumos para las actividades de las entidades públicas, ¿de acuerdo? Y aquí también hablamos de eficacia porque lo que queremos es que con estos insumos
se pueda lograr digamos, los resultados o el cumplimiento de las actividades que están en los POI. Y algo también importante que debemos tener en cuenta es que todos estos sistemas administrativos miran también lo que es la cadena de valor público, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo que es el sistema de gestión de recursos humanos, docente rector servir, vemos que está vinculada, por ejemplo, con lo que es en la parte de la cadena, el eslabón de insumos, ¿no? Porque esta parte de lo que es el recurso humano van a contribuir a la prestación o a la ejecución de las actividades que están en los POI. Entonces, estaría liderando, digamos, estos procesos, estas áreas, como les comentaba, pero en el caso de los terceros son las áreas de abastecimiento, pero lo que se marca en lo que es todos los procesos relacionados con personal están en esta parte de insumos, ¿no? De la mejora de estos insumos, en este caso del personal, ¿no? Tenemos también, ellos tienen que asegurar, estos órganos tienen que asegurar lo que es la prestación, de la obtención en los tiempos correctos, en los tiempos adecuados de los bienes y servicios que se desean adquirir. Y para ello también tienen que alinearse para ello tienen que hacer lo que son estas cotizaciones y ver cuáles son las mejores opciones, velando por los intereses de la entidad, ¿no? Nos dice Mer, las tabletas adquiridas por el Minedu es una muestra de ineficiencia. La adquisición no ha sido oportuna, pese a que realizaron una compra directa. Así es, ¿no? La adquisición, se entiende que esta adquisición directa, con la adquisición directa, que es una modalidad de contrataciones, ¿no, Mer? Se asegura lo que es digamos, se evita una serie de procedimientos, ¿no? Para poder obtener de manera, digamos, una manera más fácil, tener acceso a ciertos insumos que se necesitan, ¿no? Entonces, se acortan pasos para poder culminar con lo que es la compra de ciertos bienes, ¿no? Esa es la adquisición directa. Entonces, justamente, aquí lo que nos señala nuestro compañero es que han habido algunos problemas, algunos inconvenientes en la compra de estas tabletas, ¿no? Porque no se han seguido con las pautas que establece el ente rector, ¿no? Para la compra de estas tabletas, ¿no? Entonces, para eso hay algunos plazos, ¿no? Se establece una serie de plazos, de formas también de poder identificar cuáles son los bienes y servicios que se van a adquirir, de los cuales son los más adecuados en el proceso o para la actividad que demanda un área usuaria, ¿no? Por ejemplo, si se requiere lo que es dar capacitación a agricultores o agricultoras, o una capacitación para el uso de ciertos equipos, por ejemplo de fumigación, entonces si necesitan, o si se van a dar estos equipos, o para el uso de los equipos, entonces la entidad que va a brindar estos servicios puede ser agrorural, o puede ser un órgano de nivel regional que va a brindar este tipo de servicios, tendría que tener acceso a la compra de este tipo de equipos para poder hacer algunas unas capacitaciones en campo, ¿no? Y en ese sentido te necesitan que sean la maquinaria más adecuada con las especificaciones técnicas que requiere quienes van a brindar esas charlas o esas clases, digamos, o capacitaciones. Entonces, para ello, el área de abastecimiento, ¿no? Que es parte de este sistema, tiene que considerar todas esas especificaciones técnicas. Entonces hay toda una serie de pautas y metodologías para poder asegurar la correcta adquisición de los bienes y servicios, ¿no? Para lo que es la ejecución de las actividades. Entonces nos dice, ¿no? Entonces aquí nos confirma Merno que sí, que se entró en el reemplazo de exoneraciones. De acuerdo. Ana nos comenta, ¿qué pasa si por error de sistema se sube un documento fallido a OCE? ¿Sigue un procedimiento administrativo disciplinario al responsable o a quién? Rodolfo nos dice, consulta, cuando se realiza una compra mediante Perú Compras, se representan inconvenientes en compras.
¿no? Entonces, sí, bueno, lo que pasa es que Perú Compras, a ver, primero lo que comenta Ana, ¿no? También les decía comentar, Perú Compras es parte, ¿no? La idea de Perú Compras es poder tener estas, era buscar un poco la eficiencia eh, en lo que es las compras, porque se hacían de manera agregada, ¿no? Hacer compras de mayor número, obtener mejores precios, y a la vez se entiende que es un órgano más especializado. Entonces, lo que Ana nos dice, ¿qué pasa si sube por error un documento fallido? ¿No? Lo que entiendo es que el OCE te da un plazo para poder, eh, siempre te dan plazos cuando hay algunos errores de este tipo. Se entiende que los órganos rectores te dan plazos para poder ajustar y corregir la documentación errónea, ¿de acuerdo? Siempre hay plazos. Si ya vences el plazo, ahí sí vences si no has cumplido con el plazo que se ha dado, se tiene, ya ahí se entraría lo que es algún procedimiento administrativo de ser el caso, ¿no? Dependiendo de también la cuantía, la cuantía y cuáles son los precedentes del proceso, ¿no? Entonces, sí, lo que podría pasar con Perú Compras, ¿no? Se presentan estos inconvenientes, es que a veces se entorpecen un poco los procesos porque Perú Compras, para para tener acceso a estos bienes y servicios, necesita lo que es completar condiciones pues, de una compra masiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, como no se cumple, esto es lo que genera retrasos, ¿no? Y por eso han habido quejas de de entidades con respecto a los procesos que se manejan con Perú Compra. Yo sé que han realizado muchas mejoras de estos procedimientos, no a detalle, pero sí en algún momento conversando con unos especialistas que trabajaban en Perú Compras, estaban mejorando procesos para lo que es, por ejemplo, lo que son estas subastas, compras, subastas inversas, ¿no? De grandes paquetes de bienes, ¿no? Si no me equivoco, en algún momento estaban negociando lo que son la adquisición de material educativo, ¿no? Mediante estos métodos, estas metodologías. Bien, entonces pasamos ahora sí a lo que es el Sistema Nacional de Presupuesto Público, en el cual el ente rector es la Dirección General de Presupuesto Público. Entiendo que también hay algunos colegas que nos acompañan que podrían estar laborando están en estas oficinas de presupuesto, algunas municipalidades o gobiernos regionales. Y este sistema es responsable de conducir el proceso presupuestario de todas las entidades y organismos del sector público, en todas sus fases, ¿no? Y acá se comentan de las fases, ¿no? Tiene que ver con lo que es la fase de programación, formulación, ¿no? Aprobación, ejecución, y después lo que viene lo que es el seguimiento y evaluación del presupuesto, ¿no? Este ente rector, digamos que es muy fuerte, ¿no? Es el que toma la decisión, tiene mucha influencia sobre las entidades públicas, porque es quien maneja lo que son los recursos financieros. Muchas veces pasa que a veces que no se coordina directamente o se siguen los pasos de coordinación, ¿no? Entre los niveles de gobierno, por ejemplo, un alcalde que quiera intervenir en ciertas temáticas, siempre a veces se salta, ¿no? No coordina con su gobierno regional para hacer algunas mejoras. Por lo general están siempre yendo directamente, coordinando directamente con este ente rector, a veces genera un desorden en lo que es este Sistema Nacional de Presupuesto Público, pero, eh, pero se ha hecho, se maneja a nivel, digamos, internacional. Si comparamos nuestro Sistema Nacional de Presupuesto Público, se puede decir que la estructura del mismo sí es una de las mejores estructuras, ¿no? En algún momento ha sido catalogado como un sistema que es eficiente, mal que bien, y este fue creado, y es la norma que lo rige fue la ley 28411, que era la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, pero esta norma fue derogada para hacer algunas mejoras por el decreto 1440 que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público, y así se van a hacer algunos cambios progresivos para mejora de esta normativa. Y entre estas normas tenemos también las leyes de presupuesto que se emiten al año, son normas de presupuesto, la ley anual de presupuesto público,
en la cual se recoge todos los requerimientos, todo lo que ya está formulado, ¿no? Empezamos con nuestra programación, donde se recogen todos los requerimientos de las entidades públicas, y luego viene una fase de formulación o lo que se va a programar, todo lo que voy a necesitar, y a la vez esto se alinea con todo lo que son las funciones, del Estado, y dentro de ellas cuáles son todos la programación funcional económica, se puede llamar así de manera general, para después obtener un presupuesto, digamos que es un presupuesto inicial, que es el PIA, el presupuesto inicial institucional de apertura, y con este presupuesto las entidades ya pueden empezar, ya saben con cuánto cuentan, con cuántos recursos financieros cuentan para su periodo, ¿no? Llamándolo periodo para el año fiscal en el cual van a empezar a ejecutar las actividades que están registradas en sus planes operativos. ¿De acuerdo? También se cuenta con una herramienta, aquí comentar, que es el sistema integrado de administración financiera, que es el SIAF, mientras que para el sistema de abastecimiento tenemos lo que es el SEACE, ¿no? Tenemos también lo que es el SIGA también, pues que ahora ya tiene mucho de lo que es este enfoque transversal. No vemos ahí que calzan o que se articula lo que es el presupuesto con el abastecimiento. Entonces esos temas se están tratando recientemente, porque antes no se hablaba de enmarcar todos estos sistemas administrativos. Entonces ahí la idea es que todos estos sistemas administrativos puedan articularse, ¿no? Sobre todo hay 4 sistemas administrativos que ahora se manejan, digamos, de manera articulada, y es lo que se pretende, pero uno de ellos sí se está dejando de lado. Vamos a ver más en las siguientes diapositivas cuál es el que está quedando fuera, vamos a conversar al respecto, pero esa es un poco la idea, ¿no? Tenemos un comentario o pregunta. Federico nos comenta: dentro del sistema de presupuesto existe el PIA y el PIN. ¿Cuál de ellos se aprueba con el Congreso? Ya, a ver, entonces tenemos, de manera así rápida, tenemos lo que es la programación, tenemos después la formulación como segunda fase, tenemos la aprobación del presupuesto público, tenemos la ejecución y tenemos la evaluación, ¿de acuerdo? Cuando hacemos la programación, ahí hacemos lo que es la identificación de todas las necesidades, ¿cierto? ¿No? Entonces lo que se hace, se presentan estos cuadros de necesidades multianuales, y en el marco de lo que tienes en tu planeamiento. ¿En cuál? ¿En qué instrumentos? En tus planes operativos institucionales. Entonces, todas las entidades, después de haber formulado, cuando ya tienen sus POI, empiezan a identificar por cada actividad, ¿no? Recordando también, mirando un poco la cadena hasta de resultados, en cada actividad cuáles son los insumos que necesitas. Y estos insumos aterrizan o se denominan como cuáles son tus requerimientos, en cuánto está valorizado, cuál es la necesidad de recursos financieros para poder obtener esos insumos. Bien, entonces ahí la programación. Después pasamos a la formulación, ya es la parte en donde se programa todos estos requerimientos, y se vinculan con lo que es toda la programación, con todo lo que es las funciones programáticas del presupuesto público. Después ya, cuando se pasa a la aprobación y se llevan todos estos requerimientos, y el MEF ya hace una coordinación con sus áreas que manejan lo que es los ingresos, y que ven lo que es ven cuáles son los balances que tenemos como país en lo que es presupuesto público. Sabemos ya con cuánto más o menos contamos y cuánto de eso va a ir para cada entidad, porque después a la final se hace una distribución, ¿no? Es una programación el MEF, y justamente aquí, en este proceso, cuando hace la distribución, no participa lo que es, o no se articula con el SINAPLAN, ¿no? Entonces, pero bueno, así está por ahora. La idea es que la parte de planeamiento también se ve en estos momentos de programación, y ahí es cuando ya se hace esta distribución y hace una asignación inicial, que ese es el PIA, ¿no? Esta es la asignación inicial que se lleva, este presupuesto se lleva al Congreso, y este es el que es aprobado, y al final es el que a inicios de año cada entidad tiene, ¿no? Dentro de esta distribución, y se le llama lo que es el PIA, ¿no? Ya el PIN es el presupuesto que se recibe una vez que ya se hace cuando se van recibiendo, cuando hay ingresos, bien sea en las entidades, o también del nivel
del nivel nacional, que van a hacer algunas transferencias, ¿no? Tienes lo que son tus ingresos propios, o bien transferencias que te va haciendo tu ente rector, ¿no? Tu ente rector, digamos, mediante siempre como intermediario va a estar el MES. Entonces ya el PIM va a ser el presupuesto que va, digamos, ya que se va ajustando de acuerdo a las modificatorias que se van haciendo en el presupuesto en sí, ¿no? Entonces, no sé si quedó claro. Luego, Erika nos dice, ¿cuál es el perfil de un profesional? Dice, quien sea responsable del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Ah, caramba, buena pregunta. ¿No? Bueno, por lo general, eh, estos cargos son, porque a la fin, es quien está a cargo de la Dirección Nacional de Presupuesto Público, es, es un cargo de confianza, ¿no? A lo que se le llama funcionarios o funcionarias, ¿no? Son funcionarios o funcionarias. Entonces, pero estos cargos deben ser técnicos, ¿de acuerdo? Entonces, las funciones, digamos, ¿cuál va a ser el perfil? Es una persona que tenga experiencia y que haya sido formado en lo que es, en temas vinculados con lo que es la programación presupuestal, ¿no? Con la formulación, con seguimiento y evaluación de ejecución financiera. Lo óptimo sería en realidad que el perfil o los especialistas, sí, son cargos de confianza, pero pero se dice que los cargos, como dice Joana, pero los cargos de confianza más políticos, y así debería ser, son los ministros y los viceministros, ¿no? Los que están abajo deberían ser más soporte técnico, pero igual se maneja como cargos de confianza, ¿no? Y el MEF, sí, su cuadro técnico sí son muy buenos las personas que trabajan en el MEF, tienen mucha experiencia en los temas, entonces tiene que tener bastante experiencia en lo que es gestión de presupuesto público, ¿no? Y lo ideal sería que parte de este perfil tenga experiencia no solo en el nivel nacional, sino que conozcan la realidad, y creo que eso se debe aplicar para muchos cargos relacionados con estos entes rectores, bien sean entes rectores de sistemas administrativos o sistemas funcionales, ¿no? Siempre es bueno conocer la realidad de las entidades para el momento de plantear cuáles son las mejoras en tu sistema, bien sea funcional o sistema administrativo, conocer esa realidad, qué está pasando ahí en los territorios, ¿no? Entonces, un poco de eso sería Erika, ¿no? Eh, esa experiencia en lo que es gestión del presupuesto público, y por lo general se toma de repente alguien que ha sido director y que ha estado en el nivel nacional, ¿no? Pero a mi parecer yo creo que también debería, eso ya es parte a mi parecer, que también debería tener experiencia en la realidad, digamos, de los territorios, ¿no? Bien, que haya estado en gobierno local o gobierno regional también. Entonces, tú dices que es un cargo de confianza, Carlos nos dice que piensa lo mismo, deben ser técnicos especialistas, así es, ¿no? Son técnicos por lo general, pero a veces también están un poco en una parte, digamos, más política, ¿no? Entonces hemos visto, ¿no? Estos cuadros técnicos, la líder, la cabeza, ¿no? La titular del MEF, ¿no? Una persona muy técnica, ¿no? Pero igual siempre hay un componente como a ministerio y viceministerio son más cargos políticos. Teresa nos comenta, cuando una entidad, y ya después de esta pregunta vamos avanzando, cuando una entidad ha presentado su presupuesto anual, dice el ente rector, y sucede como ahora, en un caso de emergencia nacional, se debería replantear este presupuesto en base a una nueva distribución de los recursos del Estado, aunque actualmente no se ve eso. Sí, sí, eso sería lo óptimo. Y eso también tiene que ver con la capacidad de respuesta, ¿no? Y su perfil de ser economista, nos dice Isidora. Sería lo óptimo, ¿no? Pero a veces hay personas, por ejemplo, hay contadores, sería lo óptimo, ¿no? O sea, dentro del perfil, que sea economista, podría ser un contador también, ¿no? O un administrador, pero sobre todo las especializaciones que hayan llevado, por eso digo, las especializaciones y la experiencia en lo que es gestión de presupuesto público. ¿De acuerdo? Hay muy buenas, yo he visto personas que no tienen carreras vinculadas con los temas, bien sean vinculados a sistemas administrativos o bien a sistemas funcionales, digamos, funcionales, digamos, sea educación, salud, ¿no? Gestión de riesgos, siguiendo los ejemplos que hemos puesto, pero que manejan muy bien las temáticas, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco también con lo que es
la especialización y la experiencia, ¿no? Lo óptimo sería, ¿no?, que sean los cargos vinculados, las carreras vinculadas. También se me dice Edgar que debe ser un profesional de planta con experiencia y técnico, ¿no? En realidad yo creo que debería ser bien de planta o de afuera, pero que tenga la experiencia, ¿no? Por lo general, ¿no? El personal de planta maneja bastante, conoce muy bien la entidad, ¿no? Eso sí. Y depende ya de cada persona, ¿no? O conocen bien la entidad, de repente no maneja muy bien los temas, pues maneja muy bien los temas y, y de repente tiene una orientación política. Por eso yo creo que eh, debe fortalecerse lo que es el sistema de gestión de recursos humanos, ¿no? Pero sí, también es una muy buena opción, ¿no? Que sea un personal de planta, ¿no? Y con experiencia técnica. Bueno, entonces, a ver, vamos dejando, sí, que conoce la realidad de la institución. Hoy se ve, y siempre en todo presupuesto debe existir imprevistos. Así es. Y lo que nos comentaba con respuesta a estas temáticas, sí, es verdad, ¿no? Por eso les comentaba en una de las clases, en una de las sesiones anteriores, que te cuenta que en lo que es esta metodología la metodología del planeamiento institucional, que tiene lo que es unos formatos para un POI de emergencia, ¿no? Y supuestamente ahí uno tiene actividades ya programadas, pero uno de esas actividades las modifica y las cambia para atender a esas actividades que son necesarias, ¿no? Sobre todo se vio bastante en lo que es la reconstrucción, ¿no? Porque ahí necesitaba atender de manera inmediata también, ¿no? Ciertos problemas que están presentando en la población y se hacían lo que son los ajustes o las modificatorias presupuestales. Pero es verdad, y eso tiene que ver mucho con lo que dice lo último que dijo, que comentó Federico, ¿no? Que siempre debe existir imprevistos, ¿no? O más que imprevistos, se debe prever, ¿no? Estos temas, se debe prever, se debe tener, y por eso se maneja lo que es la prospectiva, ¿no? Nos dice Betty debe ser que conoce la realidad de su institución. Cristian nos dice son muchas variables, el punto de los altos puestos. Así es, totalmente de acuerdo. Perdón. Bueno, proseguimos. No sé si alguien pertenece a lo que es el Sistema Nacional de Tesorería, de temas de tesorería en su entidad, ¿no? Que está a cargo de la Dirección General de Tesoro Público. Es el responsable de normar los procedimientos eh, instrumentos orientados a la administración de los fondos públicos en las entidades y los organismos del sector público, cualquiera que sea la fuente de financiamiento y uso, ¿no? No, entonces aquí en este sistema se maneja también, como en todos los otros sistemas, una serie de procedimientos, está normado también por unas directivas de esta dirección, y son quienes manejan lo que es, si bien presupuesto es quien asigna, ellos manejan muy bien lo que es la parte del devengado, ¿no? Eh, Recuerdo en algún momento, en una experiencia que tuve, que, que queríamos contrastar lo que aparecía en el CIAF de una entidad, en la entidad que estaba laborando, y, y, y a la final les veíamos, por ejemplo, que un área tenía tres Ks, por decir, lo que es contratación de personal, y en el CIAP salía que tenía uno, ¿no? Y que se había ejecutado uno nomás, y en otra que tenían tres, o que tenía uno, había ejecutado tres, por decir, ¿no? Entonces había hecho una movida que esto pasa con tesorería, ¿no? Con las áreas bien de tesorería y de contabilidad, porque son quienes están viendo de dónde pasan los recursos de una cuenta para la otra. Entonces, por eso a la final es muy importante que el área de tesorería gestione muy bien lo que son sus devengados, es decir, el devengado es la parte cuando ya se usa para medir la ejecución presupuestal, después de lo que es asignación y los montos comprometidos, ya devengas cuando ya tienes el bien o el servicio ya ha sido brindado. ¿No? Por ejemplo, uno compra un motor de energía eléctrica, de repente estamos en la zona norte, en Lambayeque o en Tumbes, Piura, y había una inundación y se necesita una motobomba para extraer de una zona de bajo nivel que está lleno de agua, ¿no? Las casas están llenas de agua, entonces se necesita de repente con estas contrataciones directas, o no sé, de repente nos comenta Mer, alguna, qué otro tipo de contratación de repente podría ser más adecuado. ¿Tú qué dices, Mer? De repente con contratación directa para estos casos de emergencia, y entonces
se tiene que considerar ya para el devengado cuando tú tienes esa motobomba, la tienes en tu almacén. Entonces, ya cuando ya tienes en almacén esa motobomba, tú puedes recién registrar ya como devengado. Tienes que verificar que el bien o servicio, o el bien también puede ser prestado en este caso de un bien, ¿no? Entonces, pues es importante también que lo que está pasando en la realidad sea correctamente registrado con estos sistemas, ¿no? De estos sistemas administrativos, como en este caso de tesorería, ¿no? Importante. No dice, se ha dado la contratación directa en todo lo que va de pandemia de COVID. Así es, ¿no? Se están usando lo que es esta modalidad de contratación. Gracias, Mer, gracias por alguien que está en el día a día, que ve estos temas, ¿no? De abastecimientos, justamente nos dice, ¿no? Nos comenta, ¿no? Que estas contrataciones están dando así, lo que es acceso a, por medios de contratación directa, para facilitar, sobre todo, para cumplir los objetivos que en este caso que han sido modificados, como nos comentaba otro colega, no me equivoco, fue Federico, nos decía, ¿no? Que hay que ver esos imprevistos. Entonces, pues tenemos que hacer algunos ajustes en lo que es el presupuesto, en el planeamiento y en el presupuesto, y en base a eso tenemos que atender de manera más rápida porque por eso mismo están haciendo esos ajustes, ¿no? Entonces, en ese sentido, también cambia la modalidad de contratación, ¿no? Entonces, las normas emitidas son la ley de endeudamiento público por cada año fiscal, directivas relacionadas al sistema, herramientas de apoyo al sistema integrado de administración financiera, SIAF, la que refleja la normatividad emitida por el ente rector, ¿no? Aquí tenemos la Ley General del Sistema de Tesorería y también tenemos el decreto 1441, decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. Luego tenemos el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, ¿no? Que está a cargo de la Dirección General de Endeudamiento Público, que tiene como entre sus funciones, programar, también tiene presupuestar, normar, negociar, registrar, controlar, contabilizar y coordinar la aprobación de operaciones de endeudamiento público y de las operaciones de administración de deudas, ¿no? Pues ellos son quienes se encargan, quienes ven esa parte de endeudamiento en las entidades públicas, de ver cuáles son esos créditos presupuestarios, ¿no? Que se requieren, que no son más que los adicionales o estas transferencias que vamos a recibir de nivel nacional o que vamos a realizar también a nuestras unidades ejecutoras. Después de las normas emitidas, es la ley de endeudamiento público para cada año fiscal y tenemos directivas relacionadas al sistema también. También tenemos una norma general, ¿no? Y tenemos herramientas de apoyo al sistema integrado de administración financiera, SIAF, la que refleja la normativa emitida por el ente rector, ¿no? Entonces la ley general del sistema de endeudamiento es la ley 28563. Asimismo tenemos un sistema de contabilidad. Tenemos unos comentarios, más nos dice, pero también se han sacado contrataciones con modalidades especiales como el decreto de urgencia, ¿de acuerdo? Sí, también he sabido que se han estado haciendo que se han sacado unas contrataciones con decretos de urgencia. Siempre se maneja así, ¿no? Cuando para los casos de emergencia se manejan lo que son, se emiten estos decretos de urgencia para después poder regularizar, ¿no? Todo lo que son los requerimientos el cual se procede normalmente. Y por lo general aquí se dan muchas irregularidades en estos procesos, ¿no? Carelia nos dice, bajo estas situaciones de imprevistos pueden cambiar algunos procesos. ¿Pero el planeamiento estratégico puede cambiar? Sí, por supuesto. Así es, Carelia. Depende, o sea, cuando te refieres a planeamiento estratégico, vamos a hablar de las instituciones, nos vamos a fijar en las instituciones y vamos a hablar de lo que son el PEI y el POI, ¿de acuerdo? En realidad, cuando sucede estos imprevistos o situaciones de emergencia, primero, si lo vemos, veamos desde el planeamiento del territorio, cambian tus condiciones en tu territorio, entonces tienes que ajustar ese plan, ¿de acuerdo? Tu PDC, ¿no? Bueno, así le llamamos en nuestro país, nuestro plan de desarrollo concertado. Entonces tienes que cambiar ese planeamiento definitivamente, porque esos objetivos los estableció en base a un diagnóstico, y ese diagnóstico obedece a la fase 1, ¿no? De conocimiento integral de la realidad, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos tomando conocimiento, después de una pandemia, por ejemplo, las cosas van a cambiar bastante, los logros de aprendizaje, lo que son los medios de vida, ¿no? Lo que son las actividades económicas a nivel local también van a cambiar mucho, han cambiado, ¿no? Bastante. Entonces, perdón, nos encontramos en un nuevo contexto. Y en ese sentido, habría que hacer esos ajustes, ¿de acuerdo?
Lo mismo para el PEI, perdón, el Plan Estratégico Institucional. De repente pueden cambiar, los objetivos son los mismos, porque de repente quieres los mismos objetivos y lo mismo para un plan de desarrollo concertado, pero de repente podrías ajustar tus metas, ¿no? Porque antes teníamos logros de aprendizaje, por ejemplo, por decir, el 50% de alumnos están aprobados en tu territorio. De repente ya estamos mejorando y estamos en 70%, ¿no? En comprensión lectora y lógico-matemática estamos teniendo 70%, ¿no? Hemos mejorado mucho. Y después de algún evento imprevisto o de algún disruptor, como le llaman los colegas de perspectiva, vemos que en realidad esas cifras caen, ¿no? Ya no son el 70%, sino bajamos y tenemos solo un 50, un 45% del logro de aprendizaje. ¿Por qué no están asistiendo a clases? Porque están trabajando desde casa, por X motivos, ¿no? Lo mismo para otras temáticas. Y a la vez, entonces, cuando uno tiene que atender estos temas, ya cuando estamos en la parte operativa y ya vinculado a un presupuesto, tiene que hacer unos ajustes también, porque la realidad ha cambiado y uno tiene que ajustar también esas actividades operativas y ahí viene, por eso se permiten hacer estos ajustes en lo que son estas actividades operativas, ¿no? Estas modificatorias, bien de actividad operativa o de presupuesto. ¿De acuerdo? Entonces teníamos en lo que es, algo más por ahí nos comentaron, y seguimos. Después nos dice Mer, al margen de la normatividad, al margen de la normatividad que regulan todos los sistemas que se están tratando, lo fundamental termina siendo la persona que implementa y ejecuta cada uno de los sistemas que son realmente responsables de la eficiencia y transparencia del acto administrativo. Sí, es muy importante, ¿no? Y eso lo conversábamos, así es, con respecto es la persona que va a estar ahí, ¿no? Quien te va a hacer la cotización, pero también tiene que ver con los funcionarios y funcionarias, ¿de acuerdo? ¿No? Seguro has visto en algunos casos, Merck, teniendo la experiencia que has tenido, ¿no? A veces hay mucho direccionamiento, ¿no? En algunos casos, no digo que en todos. Bueno, entonces seguimos el siguiente Sistema Nacional de Contabilidad. No sé si alguien también es parte de este sistema, está en alguna oficina de contabilidad, en algún gobierno local, regional. La Dirección General de Contabilidad Pública es quien es el ente rector de este sistema y la función es elaborar la cuenta general de la República, estos balances al interior de la entidad, procesando rendición de cuentas remitidas por las entidades y empresas públicas, ¿no? Elaborar la estadística contable para la formulación de las cuentas nacionales, las cuentas fiscales, el planeamiento y la evaluación presupuestal, ¿no? Entonces, estos sistemas deben confluir porque aquí se maneja información financiera y también aquí tenemos registros de lo que son los activos de la entidad, ¿no? De la estructura, ¿no? Como por ejemplo, tenemos, al igual, de manera similar, ¿no? Cómo se realiza en lo que es una actividad contable de una entidad privada. También aquí se manejan también lo que son los activos, depreciaciones, y los balances, ¿no? Tenemos que ver que estén calzando lo que tenemos en nuestro activo con nuestro pasivo. Y también es muy importante hacer seguimiento a lo que es la depreciación de nuestras estructuras, ¿no? Cómo están valorizadas, ¿no? Una anécdota era que nos comentó una persona que trabajaba en nivel nacional de contabilidad, decía que en algún momento la sede, no me equivoco, esta sede que está en Lima por la estación central del Metropolitano, que es está ahí el Poder Judicial, ¿no? Dicen que esta infraestructura, dicen que ya estaba registrada como, el valor era cero, ¿no? Porque tenía tantos años que se había depreciado y que en realidad como que ya no tenía valor, ¿no? Entonces es importante también los ajustes de infraestructura porque la infraestructura que uno tiene en su empresa o en la entidad pública también tiene una valoración. Y a la final, como sabemos, también nosotros nos movemos sobre todo, no tanto en el nivel nacional, más en los niveles regionales o locales, ¿no? A veces cuando se hacen adquisiciones de estos locales, se está pagando, se están adquiriendo por un valor, ¿no? Y entonces todo eso tiene que estar debidamente registrado también en las cuentas, en la contabilidad de las entidades públicas.
Tienen también, este sistema también tiene una serie de directivas que son técnicas y que están relacionadas al sistema, y también está articulado con el CIAF, ¿no? Cuando ellos quieren jalar información para hacer sus balances, jalan también información de lo que, todo esto es del registro del CIAF, ¿no? Entonces, es parte también de esta articulación, de esta interoperabilidad que se menciona, ¿no? Se usa mucho el término de interoperabilidad, se está usando ahora, de estos sistemas administrativos, y que a la final les van a contribuir para generar esta cadena de valor, ¿de acuerdo? Recuerda, esta cadena de valor agregado, más o un sistema de valor agregado, más que todo, es un sistema de valor agregado, porque por ejemplo tenemos ahí, por ejemplo, los insumos, actividades y productos para atender un determinado problema. Entonces esta interoperabilidad hace que estos sistemas, bien sean de abastecimiento, de planeamiento, de presupuesto, también lo que tiene que ver con inversiones, ¿no? Se articule de manera que se pueda lograr el producto para lograr los resultados que se requieren, ¿no? No sé si ahí está claro eso. Ya me consultan cualquier cosa. Tenemos el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, que ya ese lo hemos visto, lo conocemos, ¿no? El ente rector es su plan, ¿no? Que es quien conduce el planeamiento estratégico de manera participativa, transparente y concertada, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la población y el desarrollo sostenible del país. Tenemos la directiva, hay aquí un cambio, aquí me disculpan, les voy a cambiar aquí cuando les pase la presentación, es aquí, en vez de 4 es 7, aquí me confundí al momento de redactar, y el decreto al momento de tipear, y el decreto legislativo es el 1088, ¿no? Con el que se crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Luego tenemos lo que es el Sistema Nacional de Defensa Judicial del Estado, que es el ente rector es el MINJUS, Ministerio de Justicia, que su función principal es formular y ejecutar políticas públicas que faciliten el acceso a la justicia, la protección de los derechos humanos, la asesoría y defensa jurídica del Estado, ¿no? Entonces aquí esta entidad vela por los intereses del Estado, ¿no? Aquí tenemos los procuradores que salen a defender cuando hay algunos procesos administrativos o algunas denuncias contra el Estado, ¿no? Se tiene que fortalecer este sistema. Sabemos que es muy fácil ganarle al Estado, sobre todo cuando hay licitaciones y contratos de por medio, ¿no? A veces entra arbitraje, ¿no? Estos órganos son quienes están ahí en la defensa, velando por estos intereses, ¿no? A veces perdemos mucho dinero, ¿no? Cuando se deja de ejecutar o porque ha habido un proceso de contratación que hay muchas, digamos que hay muchas cosas que no han sido claras desde el comienzo, que ha habido algunas negociaciones bajo la mesa. Entonces esto genera que a las finales, cuando él esté ejecutando el contrato, ¿no? Como en el caso esto de algunos peajes que hemos visto, que no sean en las condiciones que la población se merece, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado al final quiere rescindir, pero el contratista o quien ha ganado la licitación o el proceso de contratación que fuera, no es licitación, el proceso que fuera, podría a las finales denuncia al Estado peruano, ¿no? Por incumplimiento de contrato, ¿no? Porque ya no le quiere pagar, ya no le quiere, o le quiere quitar la cesión. Y en este sentido, se demanda al Estado y a las finales perdemos millones, ¿no? Por la importancia de este Sistema Nacional de Defensa Judicial del Estado, ¿no? Y aquí siempre con énfasis en la inclusión de personas en la condición de vulnerabilidad y en la lucha contra la corrupción. Normas emitidas, emiten resoluciones, normas vinculadas al sistema, y aquí tenemos el decreto legislativo 188, que es el Sistema de Defensa Jurídica del Estado. El sistema de control también, que está a cargo como ente rector, o la rectoría lo tiene la Contraloría General de la República. La función es promover el desarrollo de una gestión eficaz y moderna de los recursos públicos en beneficio de todos los peruanos, ¿no? Y aquí la Contraloría emite, ¿no? Una serie de directivas relacionadas con el sistema, ¿no? Aquí se habla de distintos tipos de control, ¿no? El preventivo, tenemos ya el control cuando ya han sucedido, ¿no? Tenemos control recurrente que se hace un poco de manera inopinada. Entonces hay una serie de temas que se manejan en lo que es en este sistema administrativo, una serie de metodologías para poder hacer control y seguimiento para que
las intervenciones de las entidades públicas sean de calidad, ¿no? Y también para que se hagan, para que no hayan hechos o eventos de riesgo sobre todo de corrupción, ¿no? De incumplimiento de los objetivos que la entidad se coloca, porque al final les puedes poner en el, como dice el papelito, al final los planes, tú puedes tener tus objetivos y al final estás haciendo otra cosa, ¿no? Puedes tener un objetivo y estás ejecutando otro tipo de actividades que al final no van a contribuir con el logro de los objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, poco para esto, para evitar estos riesgos de incumplimiento, es importante la gestión que se hace desde este sistema nacional de control. Aquí también se genera al interior de las entidades lo que son estos grupos de control interno, ¿no? Como parte también de esta metodología. Que digamos se crea por una norma interna de la entidad, se constituye un grupo que haga seguimiento, identifique cuáles son los riesgos de incumplimiento al interior de la entidad, que emita un plan de trabajo y a las finales que ejecute este plan de trabajo, ¿no? Tenemos también estos órganos al interior, que son estos órganos de control institucional, los OSI, que están al interior, pero estos pertenecen directamente, son de la Contraloría, ¿no? Son contratados, las personas que trabajan ahí por lo general son contratados por Contraloría, entonces son quienes hacen seguimiento a todas las diversas temáticas, ¿no? En el marco de los sistemas funcionales, ¿de acuerdo? Sistemas funcionales y también sistemas administrativos y sistemas funcionales, ¿no? Su ámbito es amplio. Ellos hacen auditorías, ¿no? Estos especialistas encargados y que están en el marco del Sistema Nacional de Control, ellos hacen auditorías, bien puede ser que son inopinadas, hacen seguimiento y evaluación, y a la vez también se hacen unas auditorías, ¿no? Que son externas por lo general. Y también se cuenta con unos órganos desconcentrados de la Contraloría que se encuentran en ciertos departamentos y que lideran este proceso en cada territorio. Bien, tenemos una consulta de Mer, a ver, no, de Federico, esa es una pregunta pasada. Tenemos de Federico, dice: la ley de contrataciones y adquisiciones estipula procesos de exoneración, pero esto se utiliza muy mal, razón por la cual se incrementa la corrupción, como lo que ha pasado en la Policía Nacional del Perú. El Sistema Nacional de Contabilidad tiene que ver siempre con la cuenta general de la República. Así es. En realidad estos sistemas que están relacionados con lo que es la administración financiera del Estado, ¿no? Tienen mucha importancia en el sentido de hacer seguimiento, sobre todo a estas intervenciones, porque todo lo que está relacionado con recursos públicos, ¿no? Siempre, por lo general, tiene que ver, o puede estar muy vinculado con estos actos de corrupción, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? A las finales tú incumples una serie de procedimientos o normativa, ¿para qué? Para poder, a las finales, a las finales el fin de todos estos actos ilegales, digamos, es obtener recursos financieros, ¿no? De las personas, darle a alguien, favorecer a alguien para que pueda tener estos recursos financieros. Por eso, estos sistemas que están relacionados con la administración financiera deberían estar bien regulados y, sobre todo, hacerse un seguimiento, ¿no? Desde el Sistema Nacional de Control. ¿De acuerdo? Mer nos dice: creo que el sistema de contabilidad solo falta cruzar información con la SUNAT para medir el nivel de pago de impuestos quienes le venden al Estado. Sí, en realidad es así. El Sistema Nacional de Contabilidad debería tener en cuenta, ¿no? En realidad todo esto de los ingresos se maneja, lo maneja un área del MES que genera, que ve todo lo que es hace el balance del equilibrio fiscal, ¿no? En el país. Entonces están viendo cuánto tenemos de ingreso, con cuánto vamos a ejecutar, ¿no? Lo que es el presupuesto público. Y ahí es donde se asigna lo que es el presupuesto público, lo que pasa, y pasamos a hacer seguimiento de esto, ¿no? Como lo que es el gasto público. Rosa Margarita nos comenta: sería una buena estrategia el cruce de información. Muy de acuerdo con Mer Neira, totalmente de acuerdo. No, y esto justamente
es a lo que se le llama esta interoperabilidad, ¿no? De poder hacer ese cruce de estos sistemas, bien para que se articulen, para que sea más eficiente la gestión de las entidades públicas, y también a la vez son fuente de control, ¿no? Digamos, fuente de control para que todos estos procesos sean más transparentes, y en el sentido de que en general los servidores y servidoras, funcionarios y funcionarias sepamos cómo se está manejando todo este proceso, ¿no? Entonces, por eso es importante también sí que haya mucha transparencia en estos procesos, para que un gobierno local pueda tener acceso a cuántos ingresos tenemos como país y cuánto le va a tocar de repente, ¿no? Entonces, y en realidad le están asignando lo que corresponde, porque al final uno recibe, las entidades públicas reciben presupuesto, pero confiamos bastante en lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, es un poco de eso también, ¿no? De que el ente rector genere un poco más de mecanismo de transparencia. Y aquí, bueno, la ley es la 27785, ley del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Tenemos también lo que es el Sistema Nacional de Modernización, que ya hemos hablado de él, que lo lidera la Secretaría de Ente Rector, la Secretaría de Gestión Pública, que pertenece a la Presidencia del Consejo de Ministros. La función principal es emitir las normas relacionadas a la modernización de la gestión pública, ¿no? Que ha sido, justamente, hay una modificatoria, la que les comentaba, ahí se creó este grupo multisectorial para promover este proceso de modernización. Y también entre las normas tenemos ese decreto supremo, el del 2013, que aprueba lo que es la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Podemos decir que estos sistemas en general son conjuntos de normas y principios que regulan las actividades de administración pública, por un lado, que están dirigidos por entes rectores, ¿no? Nos quedamos con esas ideas de estos entes rectores. La finalidad de los sistemas administrativos es regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso. Tenemos que también son la máxima autoridad técnica normativa en sus materias, emiten reglamentos y directivas para implementar su sistema, y que se aplica en todas las entidades de la administración pública. Bien, hay una salvedad por ahí que no están alineándose a un sistema que es el sistema de planeamiento, justamente el que estamos viendo en este módulo. Las entidades, las empresas públicas, ¿no? No se están alineando, ¿no? No están generando sus PEI y sus POI, pero deberían, ¿no? Toda entidad pública debería alinearse a estos. Ya para ir cerrando, hablamos de los sistemas administrativos transversales. Esto lo hemos conversado, lo hemos visto, pero es importante poder identificar, ¿no? Digamos, cómo se articulan estos sistemas. Y aquí hay un extracto de lo que es la guía para el planeamiento que menciona, ¿no? Que tenemos que además de las prioridades de políticas a nivel nacional, de resultados y de productos, se dice los objetivos estratégicos institucionales son un factor que contribuye en este sentido a lo que es la estimación y asignación presupuestaria multianual, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vemos los objetivos que queremos, estamos hablando del sistema de planeamiento, ¿de acuerdo? Entonces desde el PI vamos viendo cuáles son los objetivos, y a eso nos va a dar una orientación para la asignación presupuestaria, Sistema Nacional de Presupuesto Público, ¿de acuerdo? Aquí es crítico contar con un POI multianual, ¿no? Ya se habla de lo que son estos planes operativos multianuales, y aquí ya vamos viendo que hay una articulación entre esos sistemas administrativos, ¿no? También se elaboraba de manera oportuna se debe elaborar de manera oportuna bajo exigencia de calidad, ¿no? Considerando estas acciones operativas e inversiones necesarias que contribuyan también con la implementación del PEI, ¿no? ¿Cuáles son estas actividades operativas que son parte de una acción estratégica institucional, ¿no? Federico nos dice, por favor, una opinión con relación a que un momento le dieron potestad sancionadora a la CG, a la Contraloría, pero el Tribunal Constitucional le quitó esa potestad. Yo más diría, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué opinan al respecto de esto? ¿No? ¿Qué piensan de esta potestad sancionadora? ¿No? Porque ahí hay un tema normativo. Yo creo que se dejó, perdón, permiten, me vuelvo a conectar. Ya, ahora ya estamos. No, hay una parte, digamos, legal. ¿Quién tiene esas funciones? ¿No? Pero que hubo un debate, ¿no? ¿Quién
porque a las finales se mencionó que había una superposición de competencias, ¿no? Entonces, personalmente, yo creo que cada temática la tiene que ver el ente competente, ¿de acuerdo? ¿Quién maneja mejor las temáticas y que no haya una superposición? Sea quien sea bien la Contraloría o sea otra entidad quien tenga una potestad sancionadora, creo que debería tener, eh, por un lado la competencia y que no se superponga con otras entidades y que tenga la capacidad, ¿no?, de desarrollarlo de la mejor manera, ¿no? En ese sentido yo creo que es una respuesta, digamos, más enfocada en las capacidades de las entidades y en la especialización de cada entidad para hacerlo de la mejor manera, ¿no? Siempre opto por la especialización, por quienes manejan mejor estas temáticas. Entonces, bueno, volviendo un poquito a la gráfica, ¿no? Se dice, estamos hablando aquí de esta interacción entre estos sistemas administrativos, ya con esta gráfica estamos cerrando. Entonces aquí se habla de los bienes y servicios también que se requieren y que están vinculados con las actividades del POI, ¿no? Estamos hablando de planeamiento ahí. Y esto a la vez, a su vez el POI multianual está vinculado con un cuadro multianual de necesidades, ¿de acuerdo? Y la programación multianual de inversiones juntos, también con la programación multianual de inversiones, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos en el POI que van, tenemos actividades y tenemos también lo que son inversiones, por un lado, ¿no? Y estos son los que van a contribuir a una acción estratégica y después esto a algo un poco más, que está más arriba, que esos son los objetivos estratégicos institucionales. Entonces ahí vamos viendo un sistema administrativo más, que ya se está articulando también aquí con los otros sistemas, y a la vez estos tres sistemas, todo lo que se vaya identificando en el planeamiento operativo, a la final se hace como un circuito de planeamiento con presupuesto, ¿no? Y también a la vez hay lo que es la programación multianual de inversiones, ¿no? Este sistema de inversiones. Entonces, y todo esto a la vez, una vez que hagamos el análisis de todas estas actividades o inversiones que vamos a realizar, todo esto va a estar vinculado con requerimientos para los insumos que vamos a necesitar para ejecutar estas actividades o inversiones, ¿no? Y a la vez estos insumos van a recaer en un cuadro de necesidades, estos requerimientos, perdón, de estos insumos. Y estos cuadros de necesidades se manejan ahora de manera multianual. Entonces, por eso ya que una vez con nosotros ya está aprobado el PIA por parte del pliego, se elabora el plan anual de contrataciones, ¿de acuerdo? En base a lo establecido en este cuadro multianual de necesidades, se hace este plan anual de contrataciones, ¿no? Que ahí van a estar es el instrumento, ¿no?, donde están todas las contrataciones de la entidad, todos los servicios que se van a requerir, ¿no?, de una manera de programar, de tener en cuenta todos los requerimientos, y esto pero tiene que estar adecuado al PIA, ¿no? Porque si nosotros vamos a contratar, todas nuestras contrataciones son por 99 millones o por 50 millones, entonces los requerimientos tienen que estar en esa misma, el PIA, perdón, tiene que tener también esa misma cantidad, ¿no? Porque no podemos, si tenemos un PIA menor, entonces tenemos que hacer un ajuste de momento de estas contrataciones. Entonces, en la medida que este plan anual de contrataciones recoja adecuadamente los requerimientos y especificaciones de las áreas usuarias definidas en el POI anual y en el cuadro multianual de necesidades, la entidad estará en mejores condiciones de realizar los procedimientos de selección, ¿cierto? Porque ya tenemos un mejor conocimiento de estos temas. Entonces, bajo esta perspectiva de elaboración del POI multianual y el cuadro multianual de necesidades, se ve que es un trabajo integrado, ¿de acuerdo? Aquí hay unas preguntas. Nos dicen, la Contraloría disponía de una habilitación profesional de servidores públicos, ¿de acuerdo? Y es un comentario que nos hace Mer. Y Rosa Margarita dice, pero antes de sancionar se debe hacer un seguimiento para desarrollar levantamiento de observaciones. Así es. Claro, ya estamos hablando de sancionador cuando ya se ha identificado que en realidad, totalmente de acuerdo. En el caso, entiendo, cuando el colega Federico nos comentaba, ya se entiende que se ha podido identificar, ¿no?, que hay, digamos que hay una culpabilidad, ¿no?, y hay una causa para la sanción. Y Mer nos dice, pero algunos de ellos demostraron su inocencia ante el Poder Judicial, ahí lo inconstitucional que faculta a la Contraloría, así es. Entonces, ya son temas de competencias y temas normativos, ¿no?, temas constitucionales
relacionados a la consulta que hizo Federico. Entonces, bueno, entonces aquí en esta diapositiva lo que vemos es que aquí se entrelazan varios sistemas y que es importante que entre las distintas áreas o los distintos cuadros técnicos que trabajan en estas áreas, ¿no? Por ejemplo, nuestro colega que está comentando, Mer, ha mencionado que él está en el área de abastecimiento, siempre va a estar vinculado con el área de planeamiento al momento de ver los POI, ¿no? De ver cuáles son las actividades operativas que va a tener esa entidad. Asimismo, cuando se ven lo que son las inversiones que va a hacer la entidad. Y por último, esto pues aterriza lo que es planeamiento, inversiones, con lo que es abastecimiento, ¿cierto? Y a la vez un sistema administrativo más aquí sería el de presupuesto, ¿no? Que tiene que ver con la asignación de estos recursos, ver cuánto tenemos, ¿no? Cuándo va a ser la asignación que vamos a registrar en nuestro CIAP, cuánto va a ser ese compromiso a las finales, ¿no? Una vez que ya va siendo aprobado por los responsables de entidad que tienen la capacidad de aprobar. Entonces, ¿cuántos serían cuando hablamos de estos sistemas administrativos transversales, cuáles serían estos sistemas administrativos? Tenemos el planeamiento estratégico, el de programación multianual de inversiones, de presupuesto público y de abastecimiento, ¿no? Y esto es un poco en el marco de la metodología de ese plan, ¿no? Que mira ya esta transversalización o estos sistemas administrativos que tienen que articularse, ¿no? Tiene que haber interoperabilidad de los mismos. Y así poder obtener cuáles son los bienes y servicios de calidad y en el momento adecuado. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería un poco, eso sería todo por hoy. Les voy a dejar algunas lecturas adicionales. En realidad, también les recomiendo un poco por el tema de información que revisen algunos sistemas para quienes no hayan tenido la opción de estos sistemas que sirven para el levantamiento de información, ¿no? En general, ¿no? Que revisen como un ejercicio práctico, que revisen la información de los entes rectores o de los ministerios, donde van a poder encontrar mucha información y sistemas que manejan información estadística, que les van a hacerle mucha en su momento para la formulación de planes, para hacer el seguimiento de evaluación y para lo que es identificación de brechas, que están vinculadas con estos servicios y bienes que brinda la entidad. Por ejemplo, lo que es el SCALE, ¿no? De repente lo que es el SIGRID, que es el sistema de gestión de riesgos. Hay unos sistemas también vinculados con comercio exterior, con turismo, temas vinculados con producción agrícola, o con producción en general, ¿no? Los ministerios que están relacionados con producción. Bueno, sin más, les agradezco su atención. Voy a coordinar con Joana para poder pasar algunas pautas respecto a lo que les hacen en WhatsApp, y a las lecturas que van a entrar en el examen. ¿Ve? En principio son todas las presentaciones y alguna normativa básica, ¿no? para cada una de las presentaciones. Bueno, sin más, buenas noches y muchas gracias. Ha sido un gusto poder interactuar con ustedes y haber facilitado estas sesiones. Hasta luego. Muchas gracias, Carlos.